gracias por tomar de su tiempo y compartir con nosotros en Intensidad 240. Hoy tenemos la bendición de contar con Nelson Luquis. Muchos lo conocen como pastor, otros lo conocen en sus facetas de locutor, igualmente otros lo conocen como papá o como esposo, pero hoy vamos a charlar un poquito con él para saber cómo Dios ha trabajado en su vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pastor Luquis, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación y para mí es un honor siempre compartir de las vivencias y de las experiencias que Dios nos permite, lo que nos ha permitido vivir. Pastor Luquis, yo le digo Pastor Luquis porque yo hasta heredé ese nombre de la radio, ¿verdad? Y de escucharlo y alguna que otra oportunidad que he tenido de ir al teatro a observar su trabajo y ministerio. Pero yo quisiese que usted me dijera cómo usted se escribe para que las personas que nos están viendo tengan una perspectiva. ¿Cómo se describe Nelson Luquis? Pues, yo soy un pensador. Mi mente me está corriendo todo el tiempo. Incluso he tenido que aprender a darle, tú sabes, shutdown, porque si no, no duermo. Entonces, yo soy muy celoso con mi dormir, porque creo que es parte de la vida, ¿verdad?, integral del ser humano. Pero yo te diría que soy un pensante. Le gusta estar en constante creatividad. Eso es parte de lo que viene con ustedes en las artes, ¿verdad? Pero fíjate, lo que pasa es que a veces pensamos que el creativo solamente está ligado a las artes y no es así. La vida es un arte. La vida es el albañil tiene que vivir una vida tan intensa como cualquier otro, porque tiene que estar pensando en ese proyecto, esa pared, cómo yo conecto esto, que tiene un tubo en el medio, cómo yo, entonces está creando, está desarrollando. Entonces, desde el albañil hasta el cirujano, que mañana tiene ese corte en ese corazón abierto, pero la persona tiene 80 años, o sea, cada uno tiene un mundo donde crear. Pero eso es bueno porque nos mantiene a todos activos, ¿verdad? El pensamiento. Lo importante es llevarlo también a la acción, porque si nos quedamos solamente en el pensamiento, pudiésemos quedarnos en un ámbito, ¿verdad?, paralizado. Pero yo lo he visto usted en bastante movimiento. Y me llama la atención cómo fue que surge ese deseo de usted en emprenderse en el mundo cristiano. ¿Usted nació en un hogar cristiano? No, para nada, para nada. Yo ojalá, ¿verdad? Porque le di a mis hijos lo que yo no tuve, pero yo nací en un hogar con muchos, disfuncional. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 1 año y medio, y mi mamá no se volvió a casar hasta que yo tuve 12, o sea que prácticamente desde el 1 año y medio que yo no tengo conciencia de haberme criado con papá, hasta los 12 años solamente tengo la imagen de mamá conmigo. Okay. Así que le debo la formación, el carácter, la intensidad, ¿verdad?, que es una de tus palabras favoritas. Se lo debo a mi querida madre. Mi mamá fue la que prácticamente fue ese vínculo. ¿Y usted es hijo único? No, somos dos de parte de madre y padre. O sea, me crié con mi hermano mayor, que la diferencia es muy poca, 1 año y medio. Luego mi padre se casó nuevamente, tengo 4 otros hermanos. Pero prácticamente nosotros 3 fuimos los que crearon esa simiente de ese carácter. En esa etapa primaria, ahí es que nació. Entonces, mi mamá tenía algún tipo de inclinación hacia las cosas espirituales. Okay. Pero de una manera demasiado amplia. Y siempre nos invitaba a cultivar la espiritualidad, pero no había una base cristocéntrica en la palabra, ¿verdad? Entonces, eso me llevó a una adolescencia bastante equivocada, de muchos errores. Y no es hasta los 22 años. ¿A los 22? A los 20, bueno, 21, tenía 21, iba a cumplir 22, pero tenía todavía 21. Mayor de edad, usted cumpliendo mayor de edad ahí. Y no es hasta los 21 años que tengo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Y cómo fue eso?
Fue que ¿Cómo fue una fue? iglesia, fue que se enamoró, fue como, ¿cómo es? ¿Cómo es? Haber leído en algún lado algo. Tiene que No, haber leído. no he leído. Porque, mira, yo nunca fui mujeriego, en el mundo yo nunca fui mujeriego, eh, pero era obviamente bien atraído por las muchachas y de repente conocí a yo era militar, No, y con 21 años ya era eso no lo militar, sabía, que tenía una formación militar. formación militar, a los 21 años, yo me fui a los 18 años, recién graduado me fui, a los 3 años regresé y a los 21 años me gustó esta muchachita, era teller del banco en Fort Buchanan. Entonces yo trabajaba en Fort Buchanan como militar y ella era teller del banco. De momento yo vi esa teller y la encontré linda. Lo cautivó, lo cautivó. Lo que uno no sabe es el anzuelo que Dios está usando para Dios siempre usa. Dios es el mastermind. Así que yo salí con doble ganancia. Lo interesante de la historia, no te lo voy a hacer porque es larguita, pero nada más te repaso esto. Yo oigo, alguien la llama por su nombre. Mira, Carmen, que no sé qué. Yo, se llama Carmen. Perfecto, ya tengo algo al lado de acá para la conquista. Ten la alerta, ten la alerta. No pierde tiempo. Cuando yo llego a mi casa, yo busco en la guía telefónica, aquel entonces no había Google ni nada de eso, así que busco en la guía telefónica y llamo al banco y procuro por Carmen. Oh, Y pero usted se puso en su misión. yo comienzo a hacerle, ¿verdad? Un tipo de invitación a comernos un mantecado. La respuesta de esta mujer fue, caballero, eso fue en la llamada, yo soy una mujer cristiana. Y yo, ok, eso por teléfono. Por ahí comenzó, ella tardó un poquito en contestarme lo del mantecado. Eventualmente nos conocimos, comenzamos una amistad. Fue interesante porque ella me invitó a la iglesia una vez y yo le dije que no. Ah, Y ella me pero dijo, a veces, pastor, es que a veces, ¿verdad? Ahí está fuerte porque a usted le interesaba a ella y le dijo que sí, no. Pero a veces nosotros también, cuando Dios nos llama, a veces decimos que no. Dios nos hace distintos llamados y a veces nos negamos y empezamos a poner pretextos y decimos que no. Pero algo pasó porque usted ya está en la iglesia, ¿so qué pasó ahí? bueno, lo que pasó fue que yo le dije que no y pasaron 3 semanas y esta mujer con su testimonio, por eso es tan importante lo que estoy narrando. Porque si yo hubiera ido a la iglesia porque simplemente quería complacerla, no hubiera pasado lo que pasó después. Sino que yo me fijé en que esta muchacha es diferente a lo que yo he conocido. Esta mujer tiene algo que yo no tengo. ¿Ves? Y 3 semanas después yo fui el que le dije, ¿sabes qué? Yo necesito ir a tu iglesia. Pastor, pues a mí me gustó porque yo no tenía tanta información, así que me gustó saber que fue de una manera, ¿verdad?, en que usted no nace en un hogar cristiano, sin embargo, sí tenía una inclinación espiritual y se encuentra con esta dama que conquista su corazón y su vista y Dios la utiliza para bendición y entiendo entonces que es su esposa. 33 años de casado llevamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijos. Que yo he escuchado a su hija y le he visto que sí, tiene ahí una herencia del papá. Sí, la tiene. Y el chico también, él es productor de radio también. Y es coreógrafo profesional y productor de teatro también. Entonces Dios nos ha regalado y hemos construido una familia. Y me encanta que hayas comenzado por el factor familia, porque es lo más que atesoro, es lo más que aprecio. Creo que es el principal legado, más allá de las obras de teatro o más allá de la congregación o de la radio, de lo que Dios nos ha permitido vivir. Me parece que el legado más grande que tiene un padre de familia, que tiene un hombre sobre la tierra, es su casa, su familia, su esposa, sus hijos. No, y ahí no solamente está creando, ¿verdad?, su dimensión del cielo aquí en la tierra, sino también que la expande, porque los hijos, su hogar, también forman la sociedad
y también de alguna manera contribuye a formar una mejor sociedad para todos. Que para mí es importante porque la gente que nos está viendo, sería importante resaltar que cuando nosotros estamos hablando de vivir a nuestro máximo potencial, que de eso vamos a seguir hablando con el pastor Luquis en unos minutos, es indispensable que nosotros también entendamos que cuando vivimos en ese máximo potencial no es para jactarme, no es para yo sentir honra, es para exaltar al Rey de Reyes, pero para servir, porque nuestro propósito es servir y aportar a que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Me dice que ahí logra tener ese encuentro con el Señor, pero usted, ¿cuándo entiende o recibe ese llamado de decir, no, tengo también el llamado pastoral? Bueno, yo no sé si tú estás preparada para esta respuesta. Yo estoy ready, estoy sentada, por lo menos estoy sentada. Mira, nuestro pastor lo vio desde el principio, vio el llamado, y un día nos reunió, porque cuando hablábamos de pastores en aquel entonces, estamos hablando de los 80, mediados 80, cuando uno veía el pastorado, le sabía a persona mayor. Sí, una connotación de tiempo, de tener años en el ministerio. El pastorado tenía un sabor a cincuentón hacia arriba. Entonces, tenía esos moldes, esos conceptos, ¿verdad? Tenías que tener mucha experiencia, mucha carretera, tenías que tener, ¿verdad?, mucho bagaje. Y no es que eso sea malo, es que, honestamente, Dios llama a quien quiere, cuando quiere. Y como quiere. Y como quiere, y es un porque Él sí. Es el matatán, pastor, es el que manda. Y cuando él habla, hay que acatar. Y puede llamar a un anciano de 80 años y puede llamar a un joven de 18. Entonces, cuando entramos en esa dinámica, nos damos cuenta, ¿verdad? Mi pastor me está ayudando con el proceso porque me dice, vamos rápidamente a enviarte a estudiar al instituto, ¿verdad?, teológico, para que te prepares. Y yo acepté, ¿verdad? Mira, Carolyn, yo me convertí de corazón y yo puse las manos en el arado y no he sido perfecto porque Dios lo sabe y yo nunca me vendo como que nunca he cometido un error o mira, ponme las alitas que me voy. Pero he sido consistente en amar a Dios y en servirle. ¿Ves? Bueno, en todo. Pastores, mire a quien Dios llama conforme al corazón de Dios, y es a David. Es un hombre que nosotros como humanos lo tendríamos entrancijado, ¿verdad? Inclusive a veces lo hacemos cuando vemos a gente en la iglesia o en nuestra comunidad, punto, que pasa por situaciones donde falla, rápido le ponemos un label, le queremos tapar la boca y se nos olvida que también ellos están igual que nosotros en otros procesos, que no todos pecamos igual, pero todos pecamos. Y que solo bajo la sangre de Cristo es que podemos ser transformados y recibir la oportunidad de una vida. Pues así ha sido. El punto es que el pastor, cuando me está llenando los papeles del instituto, nosotros pertenecíamos a aquel entonces a un concilio que no permitía ministros que estuvieran divorciados, y ya yo venía con un primer matrimonio antes de casarme con mi esposa. Antes de yo conocer al Señor, yo había pasado por una experiencia donde me había casado y me había divorciado. Después decliné por causa del concilio, que no me aceptaba como pastor. Yo dije, bueno, pues entonces mi llamado es otro. Y entonces mira qué interesante. Me fui. Y por eso te dije, ¿estás preparado para esto? Porque fíjate que yo no menciono nombre de concilio porque yo estoy en contra de que estemos peleando y estemos señalando unos a otros. No, y no estamos llamados a eso. Yo menciono el suceso, pero yo no menciono, porque para mí es importante cuidarnos como cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso me llevó a yo moverme en otra dirección y me fui entonces ya como evangelista. Y ahí entonces es donde yo fundo junto con un grupo de jóvenes lo que se llamó el grupo Talleres. Talleres era un grupo donde combinaba distintas disciplinas de las bellas artes. Eso fue para el 1990. Así que 30 años de eso.
y comienzo entonces a desarrollarme en ese campo. ¿Y en niñez tuvo contacto con las bellas artes y fue que ahí volvió a retomarlas? Porque en la comunidad cristiana usualmente, ¿verdad?, estamos expuestos a música, drama, danza y a... Excelentísimo. Mira, yo soy el único que trae la vena artística en toda mi familia. Oh. Pero reconozco que la influencia de mi mamá, volvemos a ella, porque mi mamá me llevaba al teatro secular, por supuesto. Así que te expuso a apreciarlo a nivel cultural. Correcto. Entonces, yo me fasciné con las piezas teatrales del dramaturgo Carlos Ferrari, que fue una influencia para mí, porque era un cronista social. Y eso fue cuando yo tenía 12, 13 años, y yo me convierto a los 21, ¿ves? Y no es hasta los 25 que yo realmente decido comenzar a desarrollar esto. Pero pasó algo interesante, Carmen. Y es que cuando yo me gradué de cuarto año, yo me quiero ir a estudiar drama, me quiero estudiar teatro, y toda mi familia se fue en contra mía. No me apoyaron porque ellos decían que los artistas se mueren de hambre. Y se dice todavía, aunque hay muchos que rompen con esa norma, ¿verdad? Y ahora se está dando más exposición a las artes, todavía sigue siendo un estribillo que utilizamos muchos en las casas. Es un estribillo, pero es porque al artista no se le enseña a producir, pero después hablamos de eso, porque eso también tiene mucho que ver conmigo, con mi ministerio. Pero el punto es que yo, contestándote, sí, comencé a ver a Carlos Ferrari y sus piezas teatrales, empezó una influencia. Yo cuando me gradué de cuarto año intento estudiar, no me apoyan, y ahí es que yo voy para el ejército, rebelde. Sí, como herido, como vamos a empezar de nuevo, pues esto entonces no es para mí, y dice, voy a arrancar. Ok. Pero cuando yo me convierto en el 86, 2 semanas después de haberme convertido, se para un joven en la congregación y dice, el próximo sábado hay una audición para una obra de teatro, que quieran venir. Y yo, oh. En la iglesia. Aquí hay. Entonces Dios me devolvió, me regresó al plan original. Señor, es que Dios siempre lo hace, eso es lo maravilloso de Dios. El plan de Dios se cumple, se cumple. Entonces, del 86, que es mi conversión, paso por la pieza teatral, fui a la audición, me dan el papel principal a mí, un recién convertido. Y esos 4 años, del 86 al 90, bien importante lo que voy a decir ahora, fue mi proceso de formación como creyente en la palabra. Sí, que también estabas desarrollándote a nivel de la palabra, te dieron una exposición para desarrollarte a nivel del drama, ¿verdad?, de la actuación, que te estaba formando en ambas partes. Pero no es hasta el 90 que yo fundo, junto con mi grupo de compañeros, que fundamos lo que se conoció como talleres. O sea, que es importante resaltar, a aquellos que nos están mirando, la formación tanto a nivel espiritual como a nivel profesional. Es indispensable. Nosotros a veces pensamos que es una varita mágica cuando vemos los frutos de alguien, que es una varita mágica, y a Dios también le gustan los procesos. A Dios le encanta formarnos, por eso es el gran alfarero, y le gusta formarnos con cuidado, romper lo que haya que romper y moldear lo que haya que moldear para su gloria y su honra. Qué bueno que resalte eso. O sea, que empieza talleres, y en talleres es que empieza a producir entonces obras de teatro en la iglesia solamente. ¿Cómo surge el decir, no, vamos a expandir esto a que esté abierto fuera de la iglesia? Talleres era más evangelístico, era más en la calle, era más en los barrios, era en las marquesinas, talleres en las canchas, talleres en los caseríos. Eso fue talleres, fue una escuela en la calle donde combinábamos música, drama, pantomima. Y yo comienzo entonces en el 93, 94, yo comienzo a escribir. Yo siempre escribía, pero yo no había escrito nada original hasta el 94. En el 94 yo escribo mi primera pieza de teatro y llevo a talleres al Braulio Castillo, donde fue mis comienzos en teatro. Fue algo interesante porque
Caroline, yo no sabía qué rayo yo estaba haciendo. Sí, tú te sentías, no, este no es mi llamado, yo no sé qué te... Pero caminaste por fe. ¿Caminaste Yo por caminé fe por o fe. estabas todavía...? Dios trabaja con dos cosas importantes. Una es la pasión y otra es la intuición. La pasión es la fuerza y la intuición es donde Él te habla. ¿Okay? Lo que la gente dice, siento en el corazón. Que tú puedas sentir paz en medio del proceso. ¿Cómo una persona que nos escucha puede entender, pastor? Sería como que sienta paz. Esa intuición sería algo como una corazonada, que te da paz en el proceso para tú decir, ok, yo desconozco, pero confío y sigo. Pero a veces paz, pero a veces es un empujón. Porque a veces nosotros hacemos resistencia y Dios nos tiene que dar literalmente un empujón. Ahora es. ¿Usted sabe cuál es la que yo digo mucho de esa? Yo digo que me tengo que portar bien porque si no Dios me va a mandar la ballena. Me va a mandar la ballena. Y yo para que yo no caiga vomitada, yo prefiero ponerme. Pero a veces hay que hacerlo. Es así. Entonces hay veces que sí, yo creo que va desde un extremo a otro, donde tú oras y sientes esa paz, esa quietud, esa confirmación de que todo está bien, lánzate, pero hay veces donde tú sabes cuando a las toallas le hacían así y viene el picorcito ahí. Hay veces que lo necesitamos. Y entonces, ese fue mi punto de partida para darme cuenta que el teatro era un foro donde la iglesia tenía que expresarse. Claro, hoy yo lo digo porque he recorrido, no lo entendí así en ese momento. Hoy yo digo, trabajaba, a pesar de que estaba ya hablando desde ese ángulo, porque a mí, desde acá, como verdad, veo su trayectoria, yo pudiese decirla, no, él lo tenía claro desde el principio, y estaba claro de la misión que tenemos como iglesia de ser portavoces, no solamente quedarnos en la iglesia en las cuatro paredes, sino que debemos salir, porque el evangelio realmente es salir y hablar a las buenas nuevas de salvación, que sí es bueno congregarse, porque no estamos diciendo que no sea bueno congregarse, es importante tener esa familia y esa comunidad. Sin embargo, es necesario que nosotros, esa bendición, esas buenas nuevas, nosotros nos unamos a esparcirlas a la gente que nos rodea. Ese es el llamado. Pues el teatro se convertía entonces en un punto de encuentro más allá de la iglesia, porque el teatro tiene un lenguaje de pueblo hacia la gente. Y fíjate que ese fue el diseño de Jesús. Jesús hablaba con parábolas. Cuando yo en el instituto, el profesor y pastor Isaías Narváez fue mi profesor. Ah, ¿de verdad? Sí, y entre algunas clases que tomé con él, la que más me impactó fue parábolas de Jesús. Y las parábolas de Jesús, uno las lee y le sigue sacando. Bueno, la Biblia entera, pero las parábolas tienen una peculiaridad, que hablan de una manera... es un lenguaje. Son aguas nuevas para el alma. Son cuentos, son historias, son dramas, ¿entiendes? Es teatro. Yo en Lanza estudiamos el texto de las parábolas dentro del contexto teatral. Y es fascinante como a descubrir. Okay. Usted tiene, cuando dije Lanza, es que tiene una escuela ahora de teatro. ¿Cómo se llama para que aquellos que nos están escuchando? Lanza es la escuela de producción de teatro y cine. Lanza de lanzar. Gloria a Dios por eso. Hay que moverse en los medios, pastor, hay que moverse. Tenemos que empezar a predicar el evangelio en todas partes. Ha habido un despertar, y más con esta crisis, ha habido un despertar y ¿verdad? Una forma de darse cuenta del poder que tienen las artes, del poder que tienen los medios de comunicación para ser utilizados para la gloria de Dios. Y realmente es bueno saber que así es. En su caso, pues, usted esté continuamente en eso. Así que Lanza está haciendo películas y haciendo obras de teatro. Y tiene entonces una formación. Bueno, ese es el objetivo de Lanza. Lanza realmente no produce, educa.
¿Ok? Ahora, educa para que los estudiantes produzcan. Perfecto. Porque es el proceso de sembrar para que haya cosecha. Gloria a Dios. Porque lo que me di cuenta, por muchos años, yo tengo mi casa productora, pero yo hacía estudiante y todos querían que yo... ¿Y cómo se llama la casa productora? Para aprovechar aquí, usted lo está diciendo. Lucky Productions, la casa productora, obviamente no puede darle taller a todos los que estudiaban en Lanza. Por eso fue que transformamos Lanza, que antes era una escuela de teatro, en una escuela de producción teatral. Los estudiantes salen a producir. Eso es uno de mis grandes orgullos, en un buen sentido, porque yo tengo hoy egresados que tienen la misma licencia de productor que yo. Gloria a Dios. Yo creo que la mayor gratificación que puede tener un maestro es ver su estudiante progresar e inclusive hasta alcanzar más que uno. Sí. Yo tuve la oportunidad de ser maestra de matemáticas en un tiempo y cuando tú ves que el estudiante aprende o puede ser autosuficiente o después se convierte, qué sé yo, uno conoce que es un ingeniero o es un investigador o algo donde utilizó esa herramienta y de alguna manera eso sirvió de semilla, yo creo que es una gratificación que no tienen palabras, porque es un cambio a la formación de una persona, que a nivel espiritual también es importante. Lo que entiendo que la gratificación que siente usted en formarlos para el arte, para que produzcan, pero también formarlos para el reino de los cielos. ¿Cómo decide incursionar en lo que tiene? Porque usted hace un balance, pastor. El pastor tiene su gran reto, pero usted está de pastor, usted ha estado como actor, ¿verdad? Como profesor de teatro, ha tenido la oportunidad de evangelizar con sus personajes, porque usted tiene varios personajes. Yo por lo menos he tenido la oportunidad de ver a Doctor Casado, que yo creo que es uno de los más conocidos, pero sin embargo, tiene también otros. Creo que, si no mal recuerdo, usted le llama a todos esos personajes mis otros yo. Sí, a veces el actor le presta al personaje algo de sí. Y cada uno de ellos representa, por lo menos para los actores que vamos creando personajes que tengan algún tipo de sentido. Por ejemplo, te menciono el Cocolo, Piro Camacho, ese es el salserito. Ese es su favorito. Yo como que vi como que ese era de su favorito, o ese es el personaje que más los amaquea. ¿Cuál es? De mis favoritos, te voy a explicar. Por dos razones. La primera, porque es mi primer personaje creado. Ah, es su bebé. Mi primogénito. Segundo, porque él representa el eterno recién convertido. ¿Me explico? Es la persona que tú debes de recibirla, amarla, aceptarla, porque está en su proceso de recién conversión y tú no puedes obligarla, presionarla, para que sea como tú, es que se nos olvida, pastor. Vida. Como que nos da amnesia y se nos olvida que inclusive con la vida de Jesús mismo, Él llena la necesidad, Él muestra su amor y luego lo demás, es más, a veces ni lo habla, porque con el trato ya la persona, porque yo me imagino que es parecido, y perdone que haga este paralelismo, con la vida de su esposa Carmen, en aquel momento que era la joven que usted admiraba. Ella no le hizo un estudio bíblico, pero fue con su vida que lo cautivó y lo llevó a los pies de Jesús. Y a veces nosotros, cuando llega una gente en la iglesia, lo queremos, no, que si se quite esto, que si se quite lo otro, que si actúe de tal manera, que si actúe de otra. Cuando Dios te dice, yo te amo inclusive a ti, porque al que estás recibiendo también tiene cosas que cambiar, te amo tal cual eres. Lo demás, déjamelo a mí. Exacto. Pues Piro es ese personaje, por eso yo lo amo tanto, porque él es tan de pueblo, él ama al Señor, pero él está en su proceso de transformación y de cambio y hay que aguantarle. Y él tiene, tú sabes, la sandunga, el sabarabadí, tú sabes, la jerga de él. Y yo recuerdo que cuando él empezó en radio y la gente llamaba y decir que eso no era ningún cristiano, nada, y empezamos a atacarlo.
Y entonces yo decía, pero ¿cómo? Pero si él acaba de testificar que se acaba de convertir. Déjenlo tener su proceso, déjenlo tener su experiencia con el Señor. Y por eso yo nunca puse a Piro a madurar, porque los personajes representan, es como el Chavo del 8, que nunca, siempre tuvo 8 años. Siempre es niño. Siempre es niño, pues Piro siempre fue recién convertido para representar precisamente a alguien que le rindió su corazón al Señor, que el Señor le perdonó sus pecados y que está en un proceso. Punto. Y el que no lo entienda, pues métete con Dios. Hay que seguir orando por él y por Piro también. Pastor, ¿qué mensaje usted le daría a aquellos que nos están viendo, escuchando, de lo que sería vivir en intensidad? Yo creo que primero sería bueno que cada cual definiera qué significa intensidad. Porque yo creo que vivir, a veces nosotros con las definiciones que le da otro, queremos definir nuestra vida. Y yo sé que las palabras tienen su propia definición y cada cual puede googlear en este tiempo más todavía. Pero yo creo que intensidad viene de intenso, viene de fuerza. Yo creo que una vida con fuerza la puede vivir hasta una persona encamada. Claro que sí. Porque es dándole gracias a Dios porque estoy vivo. ¿Ves? Vivir con intensidad, yo creo que todo el mundo tiene un propósito. Eso pudiera sonar clichoso, pero lo estoy diciendo pero es tan necesario porque se nos olvida todo el tiempo. Sí. Se nos olvida nuestra identidad, pastor. Sí. Se nos olvida de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y por eso entonces seguimos viviendo una vida mediocre. Mira, vivir una vida con intensidad es todos los días buscar ese espacio para orar con Dios. Gloria a Dios. No, si hay alguien que nos está viendo y escuchando y dice, yo no los entiendo porque no me identifico, ok, te voy a dar esta, ahorita hablaste de clave, te la voy a dar. Y a veces cuando el término oración le hemos puesto tanto frosting que se perdió el bizcocho. Exacto. Y la oración es ese tiempo íntimo, ese tiempo solo con Dios, donde tú coges un salmo, tú coges una canción de contenido cristocéntrico, espiritual, una alabanza. De momento tú empiezas a reír con Dios, te vas a un lugar a llorar. Como loco también. Mira, yo he llorado, yo he reído, yo he bailado con Dios. Y me perdona los que todavía eso quizás no lo pueden asimilar, pero yo he bailado con Dios, yo he bailado merengue con Dios. A lo mejor hay gente que no puede entender eso, me pueden juzgar, les doy el permiso para hacerlo, no tengo problema. Pero es mi intimidad, es mi intimidad. Es donde nos podemos desnudar ante Dios. Somos totalmente... Nuestras impurezas, nuestras imperfecciones caen a los pies de Cristo y podemos sentirnos amados y aceptados tal cual somos. Pero hay que ¿quieres vivir con intensidad? Tiene que ser intencional. Intencional. ¿Qué significa? Yo tengo que buscar ese espacio. Yo tengo un lugar en mi patio para con Dios. Yo tengo una música que ya está escogida. Yo tengo una literatura, yo tengo unos salmos, que cuando yo voy a esos salmos, yo me echo a llorar, pero nada más de empezar a leerlo, porque ya son tan íntimos con Dios. Entonces, eso no es para pastores, ni para apóstoles, ni para gente que lleva muchos años. Eso es para gente que tenga un corazón honesto, sincero y puro. Cuando digo puro, no es que esté limpio, puro es que es genuino. Yo creo que vivir con intensidad es eso, vivir con intensidad, y con esto terminó. Esto tener una buena libreta, Caroline. Yo soy de los que apunto. Yo tengo una libreta para todo. Yo tengo varias libretas. Yo creo que cogí esta porque esta es la más cerca, la que estamos usando hoy. Yo tengo varias libretas. Una libreta te ayuda a desahogar, a organizar, a planificar, a recordar. Una libreta y un lápiz
Y a lo mejor hay alguien ahí que me puede decir, no, bueno, yo uso la computadora, pues usa la computadora, no importa, está bien. Algo que te ayude a recordar, a repasar, a revisar. Te puedas escribir. Los antiguos escribían en las cuevas, escribían en los árboles, escribían en todas partes, todo el mundo escribía. Nuestro Dios fue tan maravilloso que dejó su palabra como escrita. Escribir es algo demasiado poderoso. Tú quieres vivir con intensidad, búscate una libreta, un iPod, un note, lo que tú quieras. Yo le digo libreta, quizás soy más old school, pero todo el mundo entendió la intención. A mí me gustan las libretas. Escribe poemas, escribe ideas, escribe cartas de perdón, escribe cartas de autoperdón. Me perdono. Hay gente que tiene que escribir una carta a Dios. Escribe una carta a tus seres queridos. A lo mejor tienes que escribirle a un ser que ya no está. Pero tú escribes porque quieres. No es que la puedes leer, todos sabemos eso. Pero es tu alma expresándose. ¿Entiendes? Entonces, el consejo sería que busquen conectar ese espacio con el Señor y esa libreta donde puedan volver a revisar y repasar y deshogarse también. Pastor, usted tiene planes. ¿Cuáles son los próximos planes que tiene por ahí, aún en medio de este reto de la pandemia? ¿Cómo se está moviendo en el teatro? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo está trabajando? Tengo que darle continuidad a nuestros proyectos. La iglesia está presencial y está virtual. Iglesia Fuente de Agua Viva en Guaynabo. Lanza está virtual. Seguimos con estos proyectos. Tenemos 4 grupos, 3 de teatro y 1 de cine. Tengo unos profesores maravillosos. Pero de cara al futuro, de lo que está pasando, mi esposa, que es psicóloga, tuvo que irse a estudiar psicología para bregar conmigo. Estamos desarrollando... Bregar con todo, pastor, bregar con todo. La psicología es poderosa para bregar con todos. El pastor Luis viene para otra, donde seguiremos otros temas, pero sí que está entonces haciendo una escuela también de emprendedores. Sí. Gracias, pastor. Gracias por estar aquí con este tiempo, haberlo sacado. Yo sé que usted, aunque estemos en pandemia, usted sigue como hormiguita industriosa trabajando, y abejita industriosa trabajando y trabajando para el Señor. El escucharlo, el ver su testimonio nos ayuda, nos reconforta y nos recuerda que a ti que me estás viendo, tú tienes un llamado. Y tú tienes un llamado no de relleno, no creas. Tú fuiste creado con una peculiaridad que Dios quiere utilizar tus dones y talentos para su gloria y su honra. Para que tú puedas vivir en intensidad. Y vivir en intensidad es que puedas vivir en paz, puedas vivir en plenitud. Y eso lo puedes alcanzar si sacas ese tiempo, como dice el pastor Lucas, de intimidad con Dios. Te invitamos a que le des esa oportunidad y que le permitas al Señor que te muestre y te regale la gran bendición de vivir en plenitud. Que Dios te bendiga y gracias, pastor. Ya sabe, me dijo que tiene otra. Ya está. Está apuntada. Bueno, pues gracias a todos por estar este tiempito con nosotros. Gracias a usted, pastor, y vamos a seguir orando. Luego haremos una entrevista con otras facetas y otros detalles, pero le agradecemos por todo lo que ha hecho. Que el Señor le siga bendiciendo grandemente. Amén. A ti y a esa audiencia, gracias por recibirme.